Hoy tenemos un tema clave, que es el tema del referéndum por la justicia. Es un tema que se ha venido posicionando poco a poco en el ámbito político, en el ámbito nacional. Nos acompaña Julio Córdoba. Él es director de Diagnosis, una empresa dedicada a la recolección de datos de la opinión pública, y le hemos pedido a él que nos dé la información que tiene acerca de las percepciones que tiene la gente sobre la calidad de la justicia y, por tanto, la dimensión que tiene la demanda de esta reforma judicial y el grado de apoyo que podría contar esta reforma una vez que se la conduzca. ¿Qué es lo que él ha detectado en las encuestas acerca de las percepciones de la gente sobre la calidad de la justicia y el grado de apoyo que puede contar la iniciativa ciudadana que está siendo impulsada por el grupo de juristas independientes? Julio, bienvenido. Roberto, buenas tardes. Entonces, sin más preámbulo, primero gracias por la invitación. Quisiera compartir con ustedes alguna información sobre las opiniones y las actitudes ciudadanas frente al tema de la justicia, ¿no? Entonces, brevemente voy a iniciar compartiendo con ustedes tres ideas importantes que quisiera dejar en la mente de cada uno de ustedes. La primera idea es que el sistema judicial es un tema de preocupación para la ciudadanía, pero no solamente de preocupación, sino también de indignación. Y al mismo tiempo se está convirtiendo, probablemente más con los cabildos de ayer, en un símbolo de la corrupción judicial, de injusticia y autoritarismo. La segunda idea que quisiera compartir con ustedes es la alta demanda que tienen las personas de transformación de la justicia y una actitud mayoritaria de apoyo al referendo para la reforma de la misma. Y la tercera idea es que el principal obstáculo para apoyar decididamente la reforma de la justicia es la desesperanza. Es decir, que la mayoría de las personas de Bolivia no creen que haya una pronta reforma de la justicia y más bien creen que eso va a tardar tiempo. Entonces, esta desesperanza se constituye en una limitación importante para apoyar más decididamente las reformas al sistema judicial. Entonces, comencemos con el primer punto, es la desconfianza hacia el sistema judicial y el concepto de indignación que está detrás de esta desconfianza. Para el 72% de la población, la justicia es corrupta y es manipulada políticamente. Este es un dato que se repite una y otra vez en nuestras encuestas. Vamos a ver después en qué segmentos hay mayormente esta desconfianza, pero en general se puede afirmar que 7 de cada 10 bolivianos tiene una profunda desconfianza de la justicia y la percibe como una justicia corrupta. Es el tercer o el cuarto problema, según la medición, según el tiempo de la encuesta que se haga, pero en general está en el tercer o cuarto lugar como problema más grave del país, después del primer problema, que generalmente es el desempleo, de los conflictos sociales y la polarización, y luego la inseguridad ciudadana, que normalmente están en los 3 primeros lugares, y después aparece el tema de la corrupción de la justicia como una preocupación principal para los entrevistados. Las clases medias perciben la manipulación de la justicia en términos políticos. Lo ven como un signo. Hola, no sé si alguien tiene algún micrófono abierto. No sé si alguien tiene un micrófono abierto por ahí. Bueno, sigo. Las clases medias perciben la manipulación de la justicia como un signo de autoritarismo antidemocrático del gobierno actual y, por lo tanto, su manera de percibir y de hablar de la corrupción de la justicia es más bien en términos políticos, ¿no? Ven como una opresión política. Y entonces, esa es la manera de entender la corrupción. En cambio, las clases bajas no tanto enfatizan el concepto de manipulación de la justicia, sino el concepto de corrupción en el sistema judicial. Y más bien, cuando se refieren a la justicia,
empiezan a asumir discursos de opresión de los ricos contra los pobres, ¿no? Es decir, la justicia se utiliza para oprimir más a los pobres, para que los ricos se beneficien de la justicia, para que nunca paguen sus fechorías y que los inocentes, que son los pobres, sean condenados y que no tengan ninguna posibilidad de obtener justicia. Hay estos dos matices según clase social, en la percepción y en la caracterización de los problemas del sistema judicial de nuestro país. El nivel de desconfianza en el sistema judicial es el más alto en términos de desconfianza de las instituciones, ¿no? El 72% de la población desconfía del sistema judicial. En segundo lugar, tenemos la Asamblea Legislativa con un 57% de desconfianza. El Ejecutivo está en tercer lugar con un 51%. El sistema electoral con un 48%. Luego aparecen los medios de comunicación con un menor nivel de desconfianza del 27% y finalmente la Iglesia Católica con un nivel del 21% de desconfianza. En general, en todas nuestras encuestas, independientemente del tiempo en que hagamos, el sistema judicial siempre aparece en el último nivel de confianza o, si quieren, por el otro lado, en el primer nivel de desconfianza de la población. El 52% cree que en el gobierno de Arce la persecución judicial sigue igual que antes, es decir, no asocian el gobierno de Arce con una decisión política de mejorar o de reformar la justicia, sino más bien lo perciben como una dinámica de continuidad tanto del gobierno de Evo Morales como del gobierno de transición, en los cuales la gente percibe que ha habido una manipulación política de la justicia. La persecución judicial es el tercer motivo para desaprobar la gestión del presidente. Normalmente, en primer lugar, está el desempleo, en segundo lugar están los conflictos sociales, pero generalmente aparece la falta de reforma de la justicia judicial como un tercer e importante motivo para reprobar la gestión del presidente. Bien, entonces, tenemos, para resumir en este primer punto, que hay una percepción de desconfianza profunda en el sistema judicial, unido a un sentimiento de indignación frente a la manipulación política y a la corrupción de este sistema judicial. El sistema judicial se ha convertido más o menos en un símbolo de dictadura antidemocrática, de opresión para los pobres, de discriminación. Es como, digamos, una síntesis del malestar de la gente frente al sistema institucional y frente al sistema político en general de nuestro país. Bien, vayamos al segundo punto, digamos, de esta presentación, que es la demanda de cambio. Es decir, frente a una percepción de manipulación y corrupción del sistema judicial, hay una clara demanda de cambio en nuestras encuestas. El 60% de nuestros entrevistados están dispuestos a firmar la petición para el referendo para la reforma de la justicia. Hay una predisposición amplia para apoyar esta iniciativa de los abogados independientes y varios han expresado que sí, realmente están dispuestos a firmar los libros para que se autorice este referendo. El 52% apoya la creación de una comisión de notables que nomine a los candidatos a magistrados para una elección judicial. Lo que sí es importante destacar es que en nuestras encuestas las personas no están dispuestas a dejar de votar para elegir a los magistrados del sistema judicial. Es decir, es como, digamos, una conquista o un derecho de votación, que independientemente si la gente percibe que el sistema judicial está mal, es corrupto, es manipulado, no están dispuestos a renunciar a su voto, pero sí confiarían más en que los candidatos por los cuales ellos van a votar sean nominados por una comisión de notables en vez de la Asamblea Legislativa. La demanda de cambio apunta más que a procesos de estructuras, cambio de estructuras o cambio de normas y de reglas, apunta a un recambio de personas, de actores que llevan adelante el sistema judicial. Los entrevistados creen que el problema no está en las políticas, ni en las normas, ni en las estructuras, sino en las personas que gestionan la justicia en nuestro país. Y por lo tanto, cualquier cambio en el sistema judicial será aceptado en tanto las personas perciban que este cambio implique un cambio de personas, que vengan personas con nuevos valores morales, con nuevas actitudes de transparencia y de honestidad para llevar adelante la administración de justicia en nuestro país. Las clases medias
demandan sobre todo independencia política. Para las clases medias, el principal pecado, el principal problema del sistema judicial es la falta de independencia política. En cambio, las clases bajas demandan más que una independencia del poder político, una independencia de la influencia de los ricos, digamos, ¿no? Entonces, su discurso, más que tener un tinte básicamente político, tiene un tinte, si ustedes quieren, económico, de reivindicación de igualdad en las clases bajas. Bien, vayamos con la tercera idea, que es el tema de la desesperanza. Casi el 70% de nuestros entrevistados no cree que habrá una reforma de la justicia en los próximos 3 años, es decir, más o menos en la gestión de Arce. Y eso se recalca también en el siguiente punto. El 43% cree que no se realizará la reforma de la justicia en el gobierno de Arce. Es decir, hay una actitud de desesperanza, independientemente de que la gente demande fuertemente el cambio de la justicia, no cree en realidad que ese cambio se produzca en el corto plazo por una falta de voluntad política del gobierno. Para las personas, las cosas en este país suceden si hay una voluntad política del Ejecutivo. Si no hay una voluntad política del Ejecutivo, las personas no creen que las cosas puedan cambiar en nuestro país. Y como no ven una voluntad de cambio en el gobierno de Arce, pues la mayoría de los entrevistados no cree que haya una reforma de la justicia en el corto plazo, independientemente si van a firmar, si habrá un referendo de reforma de la justicia, no creen que este proceso de cambio sea viable en el corto plazo. El 52% cree además que se van a consumar las condenas ilegales, como las llaman ellos, contra Áñez y Camacho, a pesar de la protesta social. Es decir, en nuestras últimas encuestas, muchas personas podrían estar de acuerdo con las protestas contra el apresamiento de Camacho, pero varias de estas personas al final creen que independientemente de las protestas, Camacho será condenado, lo mismo que Áñez. Entonces hay un sentimiento de desesperanza. ¿Cuáles son los segmentos de apoyo a la reforma judicial en nuestro contexto? Nos vamos a servir de esta pirámide social y lo que nosotros hemos visto en nuestras encuestas, que el apoyo a la petición para que haya un referendo de reforma de la justicia que llega al 60%, sobre todo está presente en las clases medias, tanto media típica como media baja, y hay un mayor énfasis de apoyo a este referendo en tierras bajas más que en tierras altas. Es decir, que el apoyo a este referendo se asienta en el espacio social de oposición al gobierno del MAS. Estos sectores son los que básicamente se oponen al gobierno del MAS, y es en estos sectores donde hay una mayor predisposición para apoyar el recojo de firmas y después para, en el referéndum de reforma de la justicia, votar por la misma. Tenemos cerca de un 25% que no están dispuestos a firmar los libros, que no van a apoyar la petición de referendo, que sobre todo se concentra en el núcleo duro de apoyo, más que al gobierno de Arce, al MAS y sobre todo a Evo Morales. Es decir, estamos hablando de los estratos de pobreza y de los segmentos inferiores de la clase baja de tierras altas, que entienden que la iniciativa de los abogados independientes está en el campo de la oposición política, y por estar en el campo de la oposición política, entonces tienden a rechazar esta iniciativa. Y finalmente tenemos algunos espacios de indiferentes, un poco en clase baja del occidente y en estratos más pobres del oriente, que suman un 15%, que para los cuales en este momento las iniciativas de reforma de la justicia no son relevantes. Con esto termino con algunas recomendaciones a partir de estos datos. El principal obstáculo para las firmas y para el apoyo a una reforma de la justicia no es básicamente el gobierno, ni su postura, ni su discurso, sino este sentimiento de desesperanza de que no habrá una auténtica reforma de la justicia en los próximos 3 años por falta de voluntad política del gobierno. Parece necesario que en la campaña para asegurar el apoyo a las firmas de petición para la reforma de la justicia
se tenga una tónica de esperanza y una tónica de que al fin la reforma que tanto quiere la población es viable, es posible en los próximos 3 años. Luego, es necesario consolidar el apoyo para el referendo en los sectores opositores, que son los más predispuestos a apoyarlo, pero sin politizar el proceso, que parece difícil en este proceso de polarización, donde todo lo que sea apoyado por la oposición será rechazado por los sectores que apoyan al MAS. Entonces, en este proceso de polarización se necesita, digamos, consolidar el apoyo de algunos sectores que se oponen al gobierno, pero sin ligar este proceso a esta polarización política que vive nuestro país. En tercer lugar, enfatizar que el resultado de la reforma será un cambio de valores más que de normas y estructuras. Es decir, la gente comprende la reforma como cambio de personas. Y si el discurso de la reforma de la justicia apunta a las estructuras y a las normas, la gente no va a entender eso como un cambio real en el cual ellos tienen la esperanza, que es el cambio de personas. Al final hay que mostrar que todos los cambios que se hagan en el sistema de justicia van a redundar en un cambio de personas y por lo tanto en un cambio de la administración de la justicia. Y finalmente, relacionar la reforma a la profundización de la democracia y al Estado de Derecho. Este lenguaje político en la reforma de la justicia es un lenguaje que se entiende más en las clases medias, que están más dispuestas a apoyar la reforma. En las clases bajas hay una cierta reivindicación socioeconómica de justicia y equidad asociado a la reforma de la justicia, pero las clases medias que están más dispuestas a apoyar este proceso de reforma entienden un lenguaje político más que un lenguaje socioeconómico, y ese lenguaje político que se asocia a la democracia y al Estado de Derecho concitará un mayor apoyo para el referéndum de reforma de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Creo que los datos que nos has ofrecido ratifican la perspectiva que hemos planteado al principio de que el tema realmente está poniendo en evidencia la profunda dificultad que tenemos para comprender y para rescatar nuestra democracia y por tanto también la enorme importancia que tiene este proceso para la democracia boliviana.